La tesis se titula Erotismo y literatura, manifestaciones del proceso de secularización en la literatura colombiana del siglo XX. Como argumento central en el estudio del erotismo en el cuento colombiano del siglo XX, de la década de los 50 a la de los 60, hasta los 70, se quiere dar cuenta de una de las manifestaciones del proceso de secularización de la literatura colombiana. A partir del modernismo en la literatura de nuestro país, el erotismo aparece como una expresión de la toma de conciencia de los escritores con respecto a su oficio, a sus libertades y a la autonomía de su creación frente a los parámetros morales, estéticos impuestos por la educación, la religión, el Estado y la familia. Estos elementos van a caracterizar un nuevo humanismo que será un factor importante en el proceso de secularización en Colombia. Ahora bien, ¿por qué la periodización? El erotismo, digamos, aunque en el modernismo tiene unos fines muy específicos, en la literatura se ha manifestado desde mucho antes. Está el erotismo místico, está el erotismo del amor, el erotismo del corazón o de los cuerpos. Pero este erotismo tiene unas particularidades, o estas manifestaciones eróticas tienen unas particularidades, y es que están enmarcadas en un periodo y en unos contextos históricos, culturales y literarios que van a definir, digamos, su lugar dentro de las obras en que se trataron en la tesis. Entonces, por ejemplo, pues a partir de la década de los 50 se dan las discusiones acerca de las libertades individuales y las luchas de conseguir la transformación social. Se está pensando y se está reevaluando las prácticas sociales, culturales, políticas, religiosas, frente a los acontecimientos del mundo y sobre una realidad que se está transformando rápidamente. La Revolución Cubana trajo consigo una reflexión acerca de la capacidad del individuo de transformar su entorno, y eso empieza a invadir el pensamiento latinoamericano. Los movimientos de izquierda recogen muchas de esas discusiones que hacían la Revolución Cubana acerca del poder del individuo, del pueblo, de transformar su entorno. Los efectos de la posguerra, digamos, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo unas discusiones álgidas acerca de lo humano. Hiroshima, Nagasaki, fue una guerra documentada donde todos los medios y todos los países están informados de lo que estaba sucediendo, y la fotografía, por ejemplo, tuvo un gran impacto ahí, porque no era que las guerras no fueran crueles antes, sino que esta fue una guerra documentada, donde lo descarnado, lo inhumano, fue puesto al público, y eso también empezó a hacer crítica acerca del humano. Y hay un efecto, digamos, que se trajo en la posguerra, que fue la desacralización del cuerpo. El cuerpo mutilado, el cuerpo quemado, el cuerpo rasgado, el cuerpo fuera del manto, dejó de concebirse como un templo de lo sagrado, y aparece en su humanidad, un cuerpo que puede ser desconstruido, un cuerpo que puede ser desmembrado, pero a la vez un cuerpo que puede ser amado, y que tiene el derecho de ser amado y tiene el derecho de desear, que es un poco lo que se da con la revolución sexual, y es que todos los seres humanos tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que quisiéramos. Teníamos el derecho de decidir si queríamos o no procrear, pero también tenemos el derecho de decidir si queríamos o no tener placer, y de buscar ese placer, de que ese encuentro con el otro no siempre va a estar mediado por el matrimonio, sino puede estar mediado por otro tipo de factores. Entonces, eso también va a cambiar la noción del cuerpo, de lo humano. En lo histórico, hay elementos en Colombia, hechos históricos en Colombia, que también van a poner a reevaluar la noción del individuo, la noción del cuerpo, la noción del otro, y es el tema de la violencia bipartidista. Es una violencia también documentada, donde esa pelea por los ideales políticos o por consignas políticas trae consigo una reflexión acerca de hasta dónde nosotros somos capaces de atacar al otro, de
de, de enfrentarnos por una idea y que por esa idea somos capaces de invadir, de transgredir, de destruir. Y frente a, ya digamos, por ejemplo, la dictadura de Rojas Pinilla, el tema del Frente Nacional, la censura y también cómo los jóvenes empiezan a retomar el poder en un deseo también, recogiendo un poco la revolución cubana, recogiendo la capacidad de decidir el sujeto acerca de su vida, de su política, de su entorno y su sociedad. Eso, en términos históricos, va a traer consigo una serie de reflexiones que van a cambiar la noción del humano y que van a cambiar la noción del cuerpo y del deseo. En términos culturales y literarios, hay una necesidad de abrir fronteras de la literatura colombiana. Esto se manifiesta mucho en los ensayos y en la crítica de Mito y el grupo de Barranquilla, que buscaban crear nexos con los movimientos y vanguardias y tendencias artísticas europeas y norteamericanas, porque sentían que estábamos atrapados en un provincianismo, pero que hay una realidad del mundo amplia, compleja, con la que no nos estábamos comunicando. Y que hay una realidad cultural amplia y compleja con la que nos estábamos comunicando y que nos estábamos aquilosando. Entonces, la idea era poder establecer un diálogo universal entre las culturas, es decir, que la literatura se alimentara de las otras culturas, se alimentara de las exploraciones, las discusiones estéticas de su momento, y de alguna manera en ese diálogo forjar una voz autónoma y libre. Entonces, eso planteó que los escritores empezaron a tener una toma de conciencia con respecto a su oficio, a sus libertades, al poder de la creación, a la libertad estética, a la capacidad de la escritura de expresar lo humano y de expresarse libremente, lejana o apartada de esos parámetros morales o religiosos que se estaban viviendo, porque también es una ciudad conservadora. Y cuando estaba el Frente Nacional, por todas las discusiones que hay del concordato, el tema de la censura, es decir, que va a pasar mucho más adelante, pero sí había un sentir de que la literatura debía separarse de esos parámetros y encontrar una voz autónoma donde podía expresarse libremente. Entonces, había una intención de ampliar la visión de la experiencia humana, para dar cuenta de una humanidad, pero una humanidad descarnada, lejana de cualquier idealismo, lejana de esa separación de buenos y malos, que pudiera matizar y pudiera responder a lo que estaba sucediendo en el mundo y a lo que estaba sucediendo también dentro del país, sin caer en un discurso político o moralista, sino que la escritura se librara y pudiera expresar esa experiencia humana en su diversidad. Entonces, uno de los, digamos, que es más común, porque, digamos, su relación con la política, por ejemplo, Gaitán Durán tiene una relación política muy fuerte, hay otros que tienen una relación política muy fuerte, pero encontramos que tienen todos en común una liberación del punto de referencia de la religión. El tema religioso es constantemente criticado por estos escritores, a una idea de transgredir esa visión del humano que se da a través de la religión, rescatando, como lo hace Spinoza, también que hay un lado de lo religioso que rescata como las bondades del individuo, de ese individuo que se entrega al otro. Sin embargo, la crítica fuerte que hay a la religión es esa visión cerrada del individuo, marcada por el pecado, marcada por la idea de la contrición, marcada por la idea de que todo se debía manejar bajo una única visión, desconociendo la diversidad de la experiencia humana. Y el erotismo aparece como un recurso temático que permite ampliar y complejizar esas discusiones del humano. ¿Por qué? Que es lo que veremos más adelante, ¿no? Ahora, a partir de esa periodización
Entonces, la metodología, digamos, para seleccionar el corpus se basó en antologías de cuentos publicados en la década de los 50 y los 70. A partir de la lectura de antologías, seleccionaron los cuentos donde el amor, el sexo, el cuerpo aparecen como un fenómeno personal y a la vez colectivo en relación con un intento de ruptura de los parámetros sociales, políticos y morales. Es decir, no solo el elemento erótico, sino que ese elemento erótico tenía una intención de transgredir algo. Por ejemplo, en Tesis encontramos la transgresión de la idea o el concepto de la mujer casada, sagrada, que solo era devota del matrimonio, que era devota de su marido, o la idea de que solo las mujeres no podían sentir placer, no, que su función en la vida y su función social o la función de su cuerpo era la maternidad. Entonces, ese tipo de cosas son las que se buscaron, cómo el elemento empieza a transgredir nociones de la familia, nociones de la religión, nociones políticas, como pasa con Collazos, donde él hace una discusión, la idea del joven, critica a ese joven revolucionario supuestamente defensor de la libertad, pero que utiliza el sexo como una manera de imponer de poder aquello que él criticaba, ¿no? O sea, esa represión que él le critica a la sociedad es lo que utiliza a través del sexo para reprimir a otros. Entonces, cómo el erotismo incursiona para romper y cuestionar esas ideas o esas nociones políticas, sociales, familiares. Ahora, luego se amplió el corpus, es decir, además de encontrar los autores dentro de las antologías, ya es remitirse directamente a las obras de los autores. Eso implicó, digamos, seleccionar obras donde o autores que tuvieran en sus obras una mayor cantidad de cuentos donde pudiéramos encontrar los elementos que les había señalado. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, Elena Araujo y Fanny Buitrago no estaban entre mi selección inicial, pero no las incluí por eso, porque era un cuento o eran dos cuentos, pero por ejemplo Fanny Buitrago tiene un cuento maravilloso que se llama Mami deja el oficio, donde es una mujer casada que decide, digamos, separarse de su marido, dedicarse a la prostitución. Su marido se vuelve su cliente y en el relato pues muestra cómo ella empieza a tomar esa decisión también, porque sus hijos y su esposo empiezan a encerrarla en una visión, empiezan a despreciarla, digamos, y en su afán de romper con esa noción de ser madre, de ser esposa, decide ser prostituta a voluntad. Entonces, ese cuento, digamos, se podría poner en discusión. Sin embargo, en el proceso de selección, pues era escoger obras o autores que me permitieran a mí así una mayor cantidad de cuentos y una mayor de obras para pues ampliar el tema de discusión. Pero hay un tema y es que no estos elementos no son exclusivos del cuento. Escritores en su momento, no necesariamente cuentistas, poetas, estaban en esa discusión, y el ejemplo claro pues es Gaitán Durán, que fue el fundador de la revista Mito, y él, por ejemplo, en su poemario Los Amantes, retoma la temática del erotismo desde una perspectiva eminentemente reflexiva, en el que el encuentro erótico humaniza a los amantes, los desnuda, los despoja de la moralidad social, mostrándolos con sus bellezas, fealdades, virtudes y vicios. Es decir, entre los poetas y los cuentistas escogidos en la tesis encontramos una intención de promover una escritura, y eso se ve en los ensayos de Gaitán Durán, por ejemplo, que sea capaz de confrontar al lector, es decir, que lo lleve más allá del disfrute del juego de las palabras o la técnica. Para la escritura debe captar el momento y ser capaz de relevar en este la intensidad de la historia y sus verdades. La escritura debe sintetizar la fuerza del momento que experimenta el hombre, es decir, él quiere, en el caso de Gaitán y muchos de los escritores de su momento, confrontar a ese lector, darle herramientas para que pueda leer su entorno, leer de otra manera. Sin embargo, y ahí tomo a Cepeda Zamudio, el cuento
tiene unas particularidades como forma literaria. Entonces, por ejemplo, él señala que el cuento es una forma cuya característica primordial es la síntesis de una situación de persona. Esa capacidad de síntesis que tiene el cuento permite condensar todo un grupo de emociones, sensaciones, pensamientos para causar ese golpe en el lector. También se da que era periodista, entonces el tema de la escritura periodística era eso, que es poder contar y crear un efecto en el lector. Entonces, él también recoge, y eso siguiendo a Faulkner, cuando él habla de la obra de Faulkner, él recoge la necesidad del lector ávido por enterarse y emocionarse de golpe, en el menor tiempo posible y con la mayor intensidad posible. ¿Por qué hace esa reflexión con Faulkner? Porque con la Segunda Guerra Mundial, como se empezó a informar sobre el tema, los lectores empezaron a ser mucho más ávidos de conocer, de saber qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces, ese es poder captar ese lector ávido a través del cuento y darle ese golpe, ¿sí? Ese golpe en el menor tiempo posible, impactarlo y darle esa capacidad o promoverle esa capacidad de reflexión acerca de su entorno. Entonces, ese efecto que produce el cuento para Cepeda es el mismo que se esperaba que se produjera con la fotografía periodística, por ejemplo, la mano de Frank Capra. Frank Capra planteaba eso, la idea de sintetizar la historia, recogerla, coger la esencia del momento. Entonces, en este caso, el cuento funciona de esa manera. En el cuento, al igual que en la fotografía de guerra, debe haber un equilibrio entre la forma y contenido. Y el cuento está en el momento preciso de los acontecimientos, no para retratar lo que sucede, sino para captar la intensidad de la historia, esto con el fin de que el lector o el espectador se impacte y reflexione sobre lo acontecido. Entonces, esa capacidad de síntesis que tiene el cuento permite que el erotismo funcione como recurso temático, dado que está dado para transferir y para impactar. Tiene una función dentro de la escritura. Y juntando estos elementos, pues el cuento y el erotismo daban cuenta de eso que se estaba buscando, era poder encontrar esas manifestaciones del proceso de secularización en la escritura de los autores que se escogieron. ¿Qué es importante señalar ahí? Primero que estos cuentos no son cuentos eróticos, ¿sí? Tienen elementos eróticos. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? Porque el fin último del cuento no era expresar el erotismo. El erotismo entra como un elemento en la construcción de la obra. Y ese elemento permite complejizar los hechos que se están mostrando o que se están narrando en los cuentos y ampliar la visión del humano o complejizar la situación que se estaba presentando. Ahora, el recurso o los términos que utilizaron para el erotismo tienen como varias fuentes. Uno es George Bataille, digamos, él escribió la historia del ojo, además él hizo un tratado sobre el erotismo. Entonces, en ese tratado se plantea, por ejemplo, que el género humano es el único que puede hacer de su actividad sexual erotismo, porque a diferencia de los animales, tiene actividad sexual sin que necesariamente medie el fin de procrear. Entonces, hay una diferencia, y es que la búsqueda del placer hace que el acto sexual del hombre sea diferente al del animal. Entonces, podemos tener sexo sin estar buscando procrear, pero también empieza a generarse a través de esa búsqueda del placer toda una serie de imaginarios, de construcciones culturales y sociales que hacen que esas manifestaciones eróticas carguen consigo una visión del humano que inclusive va cambiando en el tiempo. El erotismo está al lado de la pasión, entonces la materia es el cuerpo. De lo que se trata el erotismo es de una expedición por los placeres del cuerpo, de la carne, del deseo. Y el erotismo, lo plantea Bataille, es el reverso de la conciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que se desea en el mundo social, por ejemplo, el deseo sexual, tú no lo puedes expresar socialmente.
En el trabajo hay unas limitantes, en la religión hay unas limitantes, donde eso que tú tienes, que deseas, con lo que quieres sentir placer, pues no se puede dar. Entonces se empieza a guardar en el inconsciente. Y resulta que es uno de los planteamientos de Bataille, y es que en el campo al que juega el erotismo es de la violencia en términos de conseguir como transgredir, de romper, inclusive en el matrimonio, porque él plantea que aunque uno pueda tener sexo en el matrimonio, las maneras en que se tiene sexo, en esas búsquedas de placer, pueden romper inclusive nociones relacionadas con la fidelidad, con la familia, con el decoro religioso, que hacen que la búsqueda del placer, esa búsqueda del placer, sea violenta, sea transgresora. El erotismo es un pasaje tortuoso para Bataille. Una alternativa, digamos, estamos siempre jugándonos en varios terrenos al mismo tiempo. Entonces, es un juego entre la vida y la muerte, digamos. En el placer tú te entregas al otro, pero a veces te olvidas del otro. El tema de la muerte chiquita, ¿no? Entonces, yo me entrego al otro sin importar lo que pase. También es digamos, romperme a mí mismo, entregarme, liberarme. Bueno, va desde lo bello a lo horrendo, de la bondad a la maldad, de lo dulce y lo violento. Uno de los estudios más grandes que hace Bataille es sobre Sade, ¿no? Que es la transgresión, es decir, la violencia, el desconocimiento humano, pero también cómo en esa violencia y esta transgresión del humano también se encuentra el otro. Y plantea Bataille que lo erótico convoca una paradoja, y es la creación del objeto de deseo, ¿no? Con sus distintivos, con esas señales que alentan la excitación, lo que hace es crear la diferencia. Cada individuo crea su objeto de deseo. Bueno, culturalmente se marcan ciertos objetos de deseo. Hay una discusión muy interesante que hace acerca de la mujer, por qué la mujer se convierte en objeto de deseo. Culturalmente se ha creado como objeto de deseo. Pero esas señales en las que se construyen esos diferentes objetos de deseo van a marcar la diferencia de cada individuo. Y a través de esa creación de los objetos de deseo salen esas contradicciones y paradojas que complejizan al sujeto. Entonces, el erotismo es un camino por el que se expresa el inconsciente del individuo, eso que se oculta, que tú no puedes sacar del mundo. O sea, cuando sale a la luz transgrede esas normas del mundo social. Y muestra una parte no dicha, pero que también hace parte de la naturaleza humana. Entonces, en esa búsqueda del placer, eso que es humano, eso que se oculta, eso que no puede ser parametrizado o ordenado, sale a la luz. Francisco Umbral, en el Tratado de las Perversiones, plantea que el erotismo, al digamos, tocar esas fibras que diferencian a cada individuo, abre un camino, y es que él plantea que el erotismo patrocina un mestizaje social y cultural. En la experiencia erótica, los individuos rompen sus límites y pueden relacionarse con el